La semana pasada, hermano, este primer domingo del mes de febrero, comenzamos con esta serie que se ve proyectada ahí, Viviendo en Santidad. Y recordamos una verdad fundamental o aprendimos una verdad fundamental y es que nuestro Dios es santo. Amén, nuestro Dios es santo y su pueblo, es decir, tú y yo, cada uno de nosotros, somos llamados para vivir y reflejar la santidad de nuestro Dios, reflejar la santidad de aquel que nos salvó, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Supimos, aprendimos que la santidad no es un accesorio, hermanos, no lo es. No es algo que se pueda poner simplemente en la vida cristiana, sino que la santidad es la esencia misma de la cristiandad, es lo que vimos. Pero hoy, este segundo domingo del mes de febrero, surge una pregunta que para mí es bastante honesta. Cuando yo estaba preparando este mensaje, hermano, me hizo recapacitar en muchas cosas y surge una pregunta que es muy necesaria, pero al mismo tiempo muy honesta. ¿Qué sucede cuando sabemos que nuestro Dios es santo, pero nuestro corazón no está alineado a Él? ¿Qué sucede cuando sabemos y entendemos, como lo vimos el domingo pasado, que Él es santo, 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 pero nuestro vivir, nuestro proceder, hermano, no se apega a Él? Bien, la Biblia nos muestra que es posible, es muy posible conocer los mandamientos de Dios. Es posible que practiquemos, hermano, hermana, muchos ritos religiosos y aún así, a pesar de que practiquemos todo eso, que estemos muy lejos de Dios, muy lejos de su presencia. Israel, el pueblo del Señor, seguía adorando, ofreciendo sacrificios al Señor y asistiendo periódica, hermano, y rutinariamente al templo. Pero Dios se levanta y alza la voz para expresar lo siguiente: no quiero más de eso. Sí, como lo escucha, Dios se levanta para decir: si tu corazón no ha cambiado, no quiero tu religiosidad, no quiero que tú lo hagas. Y el mensaje que vamos a ver ahorita nos va a confrontar con una realidad que es incómoda. Perdóneme, hermano, ¿sí? Una verdad que es incómoda, pero que al mismo tiempo es una verdad liberadora. Quizá nos haga sentir mal, pero al mismo tiempo, y fue mi oración y es mi deseo y petición delante del Señor, que nos libere, que nos ayude, hermano, porque la santidad no comienza desde el exterior, no comienza desde afuera, hermano, sino comienza con una purificación interna, y es lo que vamos a aprender. Hoy, Dios no nos está llamando a que finjamos que todo está bien, porque quizá no lo esté. Dios no nos está llamando a cubrir el pecado con prácticas religiosas, como es un culto, como es una oración o una lectura. No, nos llama a algo más profundo. El día de hoy Dios nos llama al arrepentimiento genuino. Dios nos llama a la limpieza del corazón. Dios nos llama a una restauración total. Y antes de hablar de una conducta, ¿sí? Antes de hablar de una conducta que serán los siguientes sermones, Dios quiere tratar con nuestro corazón, Dios quiere tratar con mi corazón, con tu corazón, hermano, hermana. Entonces, antes de transformar nuestras acciones, antes de hacerlo, Él quiere sanar, hermano, la motivación que tenemos. Y antes de que nos exija esa perfección, esa manera de vivir, Él extiende una invitación llena de gracia, que es la que vamos a escuchar. La invitación de Dios, que es: venid y estemos a cuentas. Este domingo no vamos a escuchar un mensaje de condenación. Lo aclaro. Todo lo que voy a decir no es para condenarte, hermano, hermana, amigo, amiga. No es para juzgarte. No es un mensaje de condenación. Es un mensaje de restauración. Es un mensaje, hermano, de llamado al Señor. No es para que tú aparentes una santidad, sino que con la ayuda del Señor comencemos a vivir realmente esta santidad desde nuestro interior hacia la misma presencia de Dios. Entonces, que el Espíritu Santo nos guíe esta tarde, hermano, y nos ayude para que Dios limpie no solamente nuestras manos, ¿sí? Es decir, nuestro ritual, sino que Dios limpie nuestro corazón. Y es por eso que el día de hoy vamos a tratar el tema: la purificación del corazón, ¿sí? La purificación del corazón. Y vamos a ir leyendo la palabra de Dios poco a poco. Está basado en el profeta Isaías, primer capítulo. Tenga muy en mente cómo es que comienza Isaías su libro, del versículo 16 al 18. Proyectamos el 16 al 18 solamente, por favor, hermano.
Y acompáñenme en la lectura, por favor, hermanos. Yo lo leo en voz alta, usted lo sigue. Dice el Señor en el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestra obra de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Uno de los grandes peligros, hermano, uno de los grandes peligros, amigo, de la vida espiritual es que a veces, muchas veces, se confunde la práctica religiosa con una transformación real. Te lo repito, confundimos la vida, la actividad religiosa con aquello que debiera o debe ser una transformación real. Y es posible que asistamos a los cultos, es posible que cantemos, lo estamos haciendo, que ofrendemos, que hermano, que conozcamos el lenguaje de los cristianos, ¿no? El quién vive y a su nombre y todas esas cuestiones o expresiones que dentro del ambiente cristiano son muy conocidas y quizá muchos sí lo sepan, sí lo hagan, hermano. Pero aún así, a pesar de conocer todo esto, puede ser que nuestro corazón, el corazón de las personas, de algunos presentes, esté muy lejos, muy retirado de Dios. Este libro, el libro del profeta Isaías, estamos en el capítulo 1, está comenzando con una denuncia bastante fuerte, una denuncia muy fuerte. ¿Qué pasa? El pueblo seguía ofreciendo sacrificios, era bien puntual para ofrecer esos sacrificios, era muy metódico para celebrar sus fiestas, era bien estricto para guardar sus rituales, sí lo era. Pero Dios declara, no lo soporto. Es la expresión de Dios, no lo soporto, porque, hermano, esto no significa que la ley que Él les había dado, que Él les había mandado, no es que fuera mala, sino Él decía, no lo soporto, porque el corazón de quienes estaban ofreciendo, de quienes estaban cantando, adorando y en los rituales, estaba contaminado. Y el mensaje de esta tarde nos confronta con una verdad bien incómoda. Yo lo leí y decía, Señor, me duele, Señor, gracias, pero me duele, porque es incómodo. Pero como le mencioné, es una verdad incómoda, pero es muy necesaria para mí como pastor y para todos y cada uno de los que creemos y alabamos el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué, hermano? Porque la santidad verdadera no se reduce simplemente a ritos, a servicios, a cultos, a actividades, sino que comienza con un arrepentimiento genuino que transforma el corazón y la conducta. Fíjense bien, vamos a comenzar con el primer punto en esta tarde. El primer punto dice, Dios rechaza la religión sin corazón. Lea por favor el primer punto. Dios rechaza la religión sin corazón. Sí, y fíjese, aunque el sermón está basado a partir del versículo 16, quiero darle un contexto que son los versículos del 10 al 15. Porque antes de que Dios llame al pueblo, antes de que el Señor llamara al pueblo para limpiarse, Dios hace algo que es bien contundente. ¿Qué es lo que hace Dios? El hermano comienza a denunciar la falsa espiritualidad. ¿Sí? Él comienza a decir tu espiritualidad es falsa. Isaías no comienza con un consuelo, no comienza apapachando al pueblo. No, él comienza duro, comienza directo, haz una confrontación porque no puede haber una purificación verdadera. Escúcheme, hermano y amigo, no puede haber una purificación verdadera sin primero reconocer el problema interno, es decir, el problema del corazón. Y dice el versículo 10, príncipes de Sodoma. Rásquese la cabeza y piense, ¿a quién le estaba escribiendo Isaías? ¿A la gente de Sodoma? ¿Le estaba escribiendo, hermano, a la gente de Gomorra? No, le estaba escribiendo al pueblo de Israel, pero él comienza diciendo, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hermano, Dios se dirige a Judá y a Jerusalén usando los nombres de las ciudades más corruptas del Antiguo Testamento. ¿Qué no es su pueblo escogido? Sí, pero fíjese cómo se dirige, diciendo ahí, oíd palabras de Jehová, príncipes de Sodoma, y al final dice pueblo de Gomorra. ¿Por qué, hermano? Esto no es una exageración retórica que hace el profeta Isaías, no, es un diagnóstico espiritual que Dios está haciendo.
Zzz, como si se pudiera hacer un escaneo. Sí, hace un escaneo y por eso él se refiere a su pueblo, príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. ¿Por qué? Porque el pueblo que se consideraba el pueblo de Dios, el pueblo que se jactaba y decía que es un pueblo escogido, Dios lo ve con una moral y con una espiritualidad completamente degradados y por eso se refiere así. Por eso les habla de esa manera. Entonces, aunque la cercanía histórica del pueblo de Israel era muy grande, aunque la religiosidad, porque ellos hacían todos sus rituales de manera así bien estricta, bien apegada, hermano, eran bien ortodoxos en todo lo que hacían, hermano, y esto no garantiza la aprobación divina. El que tú vengas bien tempranito, el servicio comienza a las 3 de la tarde y llegas desde antes de las 3, qué bueno. ¿Sí? Tú tienes que leer tu Biblia, tenemos nuestro plan cronológico de lectura para este año y tú vas al día. ¡Qué bueno! El pastor hace los ayunos, ¡qué bueno! O sea, que hacemos es bueno, lo debemos de hacer. Pero hermano, esto no nos garantiza la aprobación divina porque no somos salvos por actos, no somos salvos por obras. Hermano, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, quizá podemos tener una identificación como cristianos. Quizá nos podemos identificar como cristianos. Quizá utilicemos un lenguaje bien cristiano y costumbres cristianas, cantamos y decimos. Y aún así, hermano, nuestro corazón puede estar bien lejos de Dios. Bien lejos de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dice el versículo 11, es un contexto rápido. El versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy del holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Hermano, Dios no está diciendo que los sacrificios sean incorrectos, porque eran correctos. Tipificaban, hermano, el sacrificio futuro para los israelitas de el Cordero de Dios, ¿sí? No está diciendo el Señor, el sacrificio no es correcto. No. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor, hermano? Que no se está haciendo con todo su corazón. El Salmo 58 al 9 dice, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que cuando el corazón no está alineado a Dios, cualquier sacrificio, cualquier ofrenda, ofende a Dios. ¿Sí? ¿Lo entendiste bien? Todo lo que hagamos, aunque parezca muy bueno, aunque suene bien cristiano, hermano, aunque esté bien reglamentado, si no lo hago con un corazón limpio, eso que tú haces, eso que yo hago, ofende a Dios. Sí, qué bueno que dice aleluya, hermano. Muy bien, fíjese, el versículo 12, el 12, dice, por favor, hermano, ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuándo venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Qué pasa, hermano? Que Dios aborrece estas prácticas espirituales. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién demanda un sacrificio sin un corazón puro? ¿Quién demanda esos bueyes engordados, esos carneros inmolados, si no hay un corazón puro? Dios está mostrando eso. ¿Por qué? Porque si se fija, hermano, Dios está enumerando actividades religiosas reales. ¿Qué dice? Se presentan delante de mí, hacen ofrendas, prenden incienso, hacen fiestas solemnes. Del T13, por favor, hermano. Ahí es donde los lista. Dice, no me traigáis más vana que ofrenda. Luego dice, el incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, ¿qué dice? No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios, ¿qué no tú mandaste que lo hiciéramos? Sí, yo lo pedí, pero la forma en que lo estás haciendo no es la correcta. Por eso me es abominación. Por eso no lo acepto, hermano. Hermano, él dice, no los puedo sufrir. Y para mí esta es una expresión que estremeció mi corazón, que estremece, que a veces podemos hacer muchas cosas, pero Dios puede decir, no lo puedo sufrir, no lo estoy aceptando, no me es agradable. Y el problema no es la liturgia. El problema no es el culto, el problema no son los cantos, no es la manera, hermano, sino la incongruencia entre el culto y la actitud.
la incongruencia entre el servicio y el diario vivir. Es lo que el Señor está reclamando. Amós capítulo 5, versículo 21 al 24 dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré de vuestras asambleas. Velo, no me complaceré de vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Está diciendo el Señor. Luego dice: quita de mí la multitud de tus cantares. No me cantes. Pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, por más afinados y bien coordinados que estén. Dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Nuestro Dios no se impresiona con los programas, por más coordinados que estén, por más profesionales que se hagan. Esto no impresiona a Dios. Podemos impactar, hermano, quizá una audiencia y tener un programa que parezca casi un show allá de Las Vegas o de los centros así bien de cualquier espectáculo. Quizás se pueda hacer. Pero cuando se hace con vidas que están fuera de la voluntad de Dios, es abominación delante de nuestro Señor. Puede ser algo bien sencillo, hermano, ¿sí? Pero también si no se hace de corazón, hermano, hermana, con un corazón íntegro, Dios no lo acepta. Versículo 15, hermano, por favor. Dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Este es el contexto, hermano, antes del sermón. Extender las manos es una señal de dependencia. Todos los que tienen a sus pequeñitos, cuando tu bebé te dice ma, pa, sí, esos pequeñitos, ¿qué están haciendo? Quiere que lo cargues, que depende de ti. Bueno, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Qué dura palabra, ¿verdad? Entonces, hermano, es esconder mis ojos. ¿Por qué? Porque vuestras manos están llenas de sangre. Al final está diciendo: vuestras manos están llenas de sangre. La oración, como dice ahí, la oración pierde poder cuando vivimos cómodamente en el pecado. No importa que te pases 3 horas de rodillas si vives en pecado. Si no importa que te vivas toda la tarde, todo el día, que te levantes de madrugada a orar, si permaneces todavía en pecado, esa oración es abominación delante de Dios. Dios no la escucha. Entonces, no es que Dios no la oiga. Quiero aclararlo. No es que Dios no la oiga. Es que Él no va a responder a esa oración mientras el corazón se resista al arrepentimiento. ¿Sí? Este era el contexto. Sí, este era el contexto, no estoy comenzando todavía con el sermón. El contexto de lo que vivía el pueblo de Israel, lo que el Señor no hacía, hermano, no aceptaba. Entonces, este primer pasaje o este contexto nos llama a que nos examinemos, a que con honestidad veamos nuestro interior y pensemos: mi adoración, mi canto, mi liturgia, el culto, ¿refleja la voluntad de Dios? Piénselo, hermano, hermana. Piénselo. ¿Mis oraciones nacen de un corazón rendido a Dios? Considérelo, por favor. Estoy usando estas prácticas espirituales, las que acostumbramos a hacer, para encubrir áreas que quizá no he entregado a Dios, porque hay quienes toman el culto, el servicio, solamente como un apaciguador para sentirse bien. Sí, en toda la semana hubo maldad o en su corazón hay maldad y vienen al culto, cantan, oran y al final hasta le piden al pastor que ore por él, que imponga las manos quizá, y después ya se sienten muy bien. No, hermano, hermana, debemos de pensar que la religión sin corazón cansa a Dios. Te lo repito, ¿sí? La religión sin corazón cansa a Dios, pero el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento real, hermano, hermana, amigo, mueve la gracia divina. Bendito sea Dios. Entonces, después de que Isaías presenta esta confrontación de Dios con el pueblo, quizá Dios se podía haber retirado, no dijo: no me agrada nada, me voy. Dios pudo haberlo hecho, pero no, Dios no se retira. ¿Qué es lo que hace Dios? Los confronta, le dice: no me agrada lo que haces, no me agradan tus rituales. Y en lugar de cerrar la puerta, Dios extiende una invitación gloriosa.
Dios extiende, hermano, un llamado sorprendente porque después de denunciar, perdón, esa religión vacía, Él muestra un camino, Él extiende, allana un camino de restauración para que nos podamos acercar. Porque el mismo Dios que rechaza la hipocresía es el mismo Dios que extiende su misericordia hacia el pecador. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso, a partir del versículo 16, Él da el remedio. Él dice, lavaos. Vamos al siguiente punto. Vamos a ver cómo Dios, hermano, no solamente expone el problema, sino que Él ofrece una solución. Es decir, ¿ese problema es real? Sí, es real. Pero hay una solución. No escondemos el problema. No, Dios no se retira, extiende una solución. Lea conmigo el punto 2. Dice, Dios llama a una limpieza. ¿Dónde comienza? En el corazón, que comienza con el corazón. Versículo 16, por favor, hermano. Lavaos y limpiaos, dice el Señor. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y cada una de las expresiones que usted está viendo, que está leyendo ahí en pantalla, cada una de esas expresiones revela una dimensión del arrepentimiento que le voy a estar explicando, de un arrepentimiento real, de un arrepentimiento genuino. No es una sugerencia, Dios no está sugiriendo, no. ¿Qué está haciendo? Él está haciendo un llamado urgente, un llamado misericordioso para que aquello que no le agrada, aquello que aborrece, el pueblo que le ofrece y que no le es grato, pueda acercarse a Él. Comienza diciendo, lavaos y limpiaos. Hay necesidad, hermanos, se requiere el ser lavados, porque el lenguaje que Dios usa aquí es intencionalmente ritualista, porque el pueblo estaba acostumbrado a los rituales, ¿sí? Sepa, rápidamente le comento que para poder llegar al templo y ofrecer, tenían que limpiarse, lavarse, hacer ciertos rituales que era justamente eso, el de la limpieza ceremonial, el lavado ceremonial, porque el pueblo lo entendía, así le habla a Dios. Y sin embargo, aquí Dios apunta a algo más profundo. Dios apunta al corazón. Jeremías 4:14 dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Es la recomendación. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Y el problema no solo es lo que hacemos, hermanos, amigos, no es el problema eso, sino quiénes somos por dentro, cómo estamos por dentro, es lo que está expresando aquí. El salmista decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu. ¿Dónde? Dentro de mí. Un espíritu recto dentro de mí. Es lo que está haciendo el Señor. Entonces, el versículo 16 todavía, por favor, hermano, fíjese qué es lo que dice. Lavaos y limpiaos. Luego dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Esto es un arrepentimiento. Tienes que lavarte, tienes que limpiarte, pero que quites o que te arrepientas de ello. Porque Dios no se queda nada más con el sentimiento de culpa y no quiere, y yo tampoco quiero que en esta tarde tú te sientas simplemente culpable. No, hermano. Él exige una acción concreta que dice, quitad. Quita. Dice, quita de tu corazón la iniquidad. Y esta palabra de quita es remover, hacer un lado todo aquello que contamina tu relación con Dios. No la aceptes, rechaza eso. Es quita toda la iniquidad. Pablo a los Corintios dice, limpiémonos pues de toda inmundicia. Limpiémonos. Es un acto voluntario que está en ti, en cada uno de nosotros. Dios nos dice qué hacer, pero en nosotros está el que nos alejemos de los actos que desagradan a Dios. Porque el arrepentimiento bíblico, no ceremonial, el arrepentimiento bíblico y real, hermano, hermana, es observable. Se nota. El árbol, por sus frutos es conocido. Entonces, no podemos pedir perdón a Dios mientras seguimos abrazando el pecado. Lo podrás expresar, pero no recibirás ese perdón si continúas viviendo en pecado, en maldad, ¿sí? Entonces, quitad vuestras obras de delante de mis ojos. Debemos estar conscientes de la santidad de Dios. Todos debemos de pensar que nuestro Dios, como lo aprendimos el domingo pasado, es un Dios santo. Y dice, quitad vuestra iniquidad de delante de mis ojos. Y aquí Dios nos recuerda algo que es clave, hermano. ¿Qué es eso? Que nada está oculto de los ojos de Dios. Que no el profeta hermano Juan, el apóstol allá en la isla de Patmos, ¿cómo era la visión del Señor?
Dice, y yo vi al Señor en medio de las iglesias, dice, pero con ojos como de llama de fuego. Examina lo más profundo de tu alma, tu pensamiento, ¿sí? Tus deseos, tus intenciones. Dios conoce delante de sus ojos. Él sabe todo lo que nosotros tenemos, hermano. Y la limpieza de Dios que nuestro Dios demanda no es simplemente para mejorar nuestra imagen exterior, nuestra imagen pública. Esta demanda que dice el Señor, que, hermano, quitar vuestras obras de delante de mis ojos, es, hermano, hermana, para restaurar nuestra comunión con Él. Es lo más glorioso. El autor a los Hebreos dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tendremos que dar cuenta. En el Nuevo Testamento, te repito esta parte de Hebreos. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, el verdadero arrepentimiento ocurre, hermano, amigo, hermana, cuando dejamos de vivir para buscar la aprobación humana, para que el pastor me vea, para que el diácono, la diaconisa me vea. No, hermano, no es eso. Cuando buscamos agradar al hombre, fallamos, pero cuando buscamos agradar a Dios, cuando buscamos la aprobación divina, eso es lo que el Señor está buscando. Él está diciendo, hermano, después que quitemos las iniquidades delante de sus ojos, dice que dejar de hacer lo malo. Cambio de dirección. Esto que está ahí proyectado en pantalla, la última parte del versículo de Isaías 1:16, es la definición de arrepentimiento. Eso es lo que significa arrepentirse de pecado, arrepentirse de maldad. ¿Qué? Dejar de hacer lo malo, hermano. No basta con lamentarse. Dice la Biblia, deje el impío, fíjese, deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos. Déjalos, hazlos a un lado, quítalos de ti. ¿Sí? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Esa es la definición bíblica de arrepentimiento. Dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, ¿alguien se sabe ese texto? El que los confiesa ahí, correcto, el que los confiesa ahí se aparta de sus pecados, alcanzará misericordia. Dejad de hacer lo malo, bendito sea Dios. Yo no sé cómo esté su casa, no he tenido el gusto de ser su casa y si usted me invita, hermano, téngalo por seguro que no voy a criticar, pero voy a poner un ejemplo de mi casa, su casa cuando guste. Tengo un problema en el baño de la planta alta. Hermano, se está enmoheciendo y parte de la estructura se está venciendo un poquito. Hace tiempo limpié, quité todo el hongo y pinté y quedó bien bonito. ¿Correcto, amor? Quedó bien bonito. Pero no arreglé el problema. Solo lo disfracé. Sí, me estoy dando cuenta que no arreglé el problema. Solo lo disfracé. Lo que tenía que hacer es arreglar, no sé si por ahí hay una humedad, no sé cómo se arregla, pero quizá hay una fuga, hay una humedad y quitar toda esa estructura que se está venciendo, quitar todo eso, reparar quizá la fuga, hermano, y entonces sí pintar. Y, hermano, el arrepentimiento no es poner pintura. Porque tarde que temprano, si hacen como yo en mi baño, la pintura, hermano, después se va a enmohecer, se va a fracturar nuevamente. Eso simplemente es algo exterior que hace que se vea bonito. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es escarbar, quitar todo aquello que está dañado, arreglarlo y después pintar. Hermano, hermana, entonces la pintura es la religión externa. Dios no quiere religiones externas, no seamos religiosos, se los he dicho muchas veces. Dios no quiere la religión externa. La tubería rota, hermano, es el corazón no arrepentido, que sigue estando ahí aunque se cubra. Entonces, hermano, Dios no viene a pintar paredes. Dios no viene a pintar paredes. Él viene a sanar lo que está dañado desde adentro. A que, hermano, se deje de hacer lo malo. Entonces, esto nos llama nuevamente a ese examen honesto que debemos hacer, hermano. ¿Estoy buscando una limpieza real o solo vengo para aliviar la culpa del pecado semanal? No hay amenes hoy. ¿A qué estamos haciendo, hermano? Yo le dije a un principio, no es un regaño, no es, hermano, un reproche, es un llamado a una comunión con Dios. Entonces, veamos si hay hábitos, si tenemos actitudes o relaciones que Dios quiere remover de mi corazón. ¿Hay cosas que Dios quiere quitar de tu vida?
Hay cosas que Dios te demanda y que realmente necesitas apartar, necesitas quitar. ¿Estás tú, hermano, hermana, amigo, dispuesto a cambiar y no solamente a vivir de apariencias? Es lo que debemos de pensar, porque la santidad comienza cuando dejamos de justificar nuestro pecado y comenzamos a entregar a Dios nuestro corazón para que Él lo arregle. Muy bien. Ahora, Dios no solamente se limita a decirnos qué debemos de dejar. No, hace más nuestro Dios. Después de ordenar, dejad de hacer lo malo, Él da otro paso. Fíjese, primero confronta. Después nos dice qué debemos de dejar de hacer. Pero hermano, da un paso más, porque la limpieza genuina, hermano, no termina solamente con abandonar el pecado. ¿Ah, que no? ¿Hay más? Sí, hay más. Hermano, esta relación se complementa cuando aprendemos a vivir una vida que agrada a Dios. Por eso el siguiente punto. Sí, el siguiente punto es que, hermanos, aprendamos. Dice que la purificación se evidencia en una vida transformada, bendito sea Dios. Dice el versículo 17. Aprended, es el primer verbo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, otro verbo. Luego, restituid al agraviado. Haced justicia. Amparad a la viuda. Vea todos los verbos que tenemos aquí, ¿no? Del aprender, buscad, restituid, haced, amparad. Sí, hermano, es algo muy bonito que el Señor viene aquí. Entonces, cuando Él comienza diciendo, aprende a hacer lo bueno, ¿a qué se refiere? Que es un proceso. La santidad es un proceso, hermano, hermana. Hoy no vas a salir de este auditorio completamente santo para toda la vida. No, es un proceso que se va viviendo. Porque Dios utiliza esta palabra de aprender, porque el bien no siempre surge de manera automática. Sí, no siempre es de manera automática. Fíjense que el pecado se practica por naturaleza. Nadie nos enseña a pecar. Pecamos por naturaleza. Pablo decía, oh miserable hombre de mí, que lo que no quiero hacer, eso hago. En nuestra naturaleza está el pecar. Pero la justicia se aprende. Aprended. La justicia se aprende. ¿Cómo? A través del discipulado. Efesios 4, del 22 en adelante dice, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Despojaos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos vamos a cambiar, vamos a mudar nuestra vestimenta? Hay un proceso, ¿no? Tenemos que quitarnos primero los zapatos. Nadie se quita primero los calcetines y luego los zapatos. No, primero los zapatos y luego los calcetines. Hay un proceso. Y aquí, hermano, es lo que estamos viendo. Entonces, hermano, Dios no espera una perfección inmediata. Si ahorita te sientes un poquito incómodo, está bien, Dios está tratando contigo, el Espíritu Santo está tratando con nosotros, ¿sí? Es un motivo de dar gloria y honra a Dios. Pero hermano, la perfección no es inmediata en nuestras vidas, no es inmediata, pero sí la manera de formarnos. Dios nos va a ir formando, nos tomará y nos transformará si tú y yo estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, la cita, hermano, del versículo que estamos leyendo, dice aprended, luego dice buscad. Esto de buscad significa que defendamos lo correcto, buscad el juicio. ¿Sí? Que hagamos lo correcto, aun cuando no nos convenga. Sí, hermano, lo correcto, aunque no nos convenga, lo necesitamos hacer. Dios llama a rechazar al pueblo, hermano, la indiferencia, la falsa justicia. Miqueas 6:8 dice, ¿qué quiere Dios de ti? Que ames el juicio. ¿Sí? Él dice, hacer justicia y amar misericordia. Es lo que necesitamos hacer, porque una fe auténtica no es neutral ante la injusticia. No lo es. No lo es, hermano. Necesitamos, con la ayuda de Dios, aún ayudar en la opresión social, así como la imagen que estamos viendo. Luego dice, restituid al agraviado. ¿Sí? Restituid al agraviado. ¿Qué es la purificación del corazón, hermano? Que demuestra que necesitamos hacer esa restitución. No basta con pedir perdón. ¿Sí? ¿Se acuerda de aquel hombre que conoció a Jesús? Estaba en un árbol porque no podía ver al Señor. Y después, cuando el Señor le dijo, desciende de ese árbol porque es necesario que hoy vaya a tu casa. Se emocionó, hizo todos los preparativos y cuando tuvo ese encuentro con el Señor, dijo, si a alguien he defraudado, hasta 4 veces más le voy a devolver. ¿Sí? Restituid. Porque
Quizá tú y yo hemos ofendido a alguien, hemos defraudado a alguien, hermano, pero el arrepentimiento verdadero asume la responsabilidad de la restitución, que es lo que está diciendo ahí la palabra del Señor. El arrepentimiento verdadero asume las consecuencias. Pequé, me aparté, sí es cierto. Dios tuvo de mí misericordia, pero por eso voy a restituir, hermano. Busquemos una reconciliación con tu hermano, con tu familia, con tu vecino. Reconcíliate, es lo que pide el Señor. Aparte de ello, aparte de restituir al agraviado, dice, haced justicia al huérfano. Hermano, que seamos sensibles a la vulnerabilidad de las personas. El Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es el Dios nuestro. Padre de huérfanos, defensor de viudas. Entonces, la santidad no se mide solamente por lo que evitamos, sino que también la santidad se mide, hermano, de alguna manera o a quienes nosotros cuidamos, a quienes nosotros apoyamos, ¿sí? Justicia, haced justicia al huérfano. Termina diciendo, amparad a la viuda. Y la viuda representa al más desprotegido. Sí, al más desprotegido económicamente, al más desprotegido socialmente. Y Dios nos llama a una compasión no pasiva. Dios nos está llamando a una compasión activa, hermano, una acción intencional, como se los he comentado en otras veces. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas, ayudar a los huérfanos. Y es lo que debemos hacer, hermano, con la ayuda de Dios. Muy bien, entonces, este pasaje nos confronta con preguntas especiales. ¿Mi fe, tu fe, está produciendo cambios visibles? ¿Se nota en ti la santidad, no como hablas, no por lo que haces, como te estaba diciendo, no por cómo cantas, sino en estas características, en hacer justicia, juicio, rectitud, ayudar a aquellos desprotegidos? Hermano, hermana, ¿cómo tratas tú a los más vulnerables? Hasta en eso, ¿cómo tratamos a los más vulnerables? Es importante que lo consideremos. ¿Estamos dispuestos nosotros a corregir esas injusticias que antes ignorábamos? Es lo que debemos de pensar y pensarlo seriamente, porque la santidad no se limita al templo. No solamente es aquí. La santidad está en el trabajo. La santidad se ve en tu casa. La santidad se ve, hermano, en la calle. Ahí es donde realmente se ve y se manifiesta la verdadera santidad. Muy bien, hasta este punto Dios ha sido bien claro. ¿Qué pasó, hermano, que vimos? Rechaza el pecado. ¿Qué más? Llama a una limpieza exterior y además demanda una vida transformada. ¿Pero qué creen? El mensaje no termina solamente con estas exigencias. No, hay más. ¿Qué pasa? Hay una esperanza, porque hasta aquí como que es bien rígido, ¿no? Decimos, ay, Señor, hermano pastor, y es puro regañar, regañar y regañar. No me gusta, no vengo para que me regañe. No lo estoy regañando. Le dije, no es un regaño. Hay una esperanza. ¿Qué pasa? Dios no solamente nos está mandando a cambiar. Él ofrece un perdón completo y glorioso. Por eso, hermano, el siguiente versículo, ¿sí? O el siguiente punto es, ¿qué, hermano? Dios invita al pecador a la reconciliación. Primero nos mostró la situación, nos dijo lo que se necesita hacer, pero abre un camino especial, un camino maravilloso. Y ese versículo 18 creo que muchos de nosotros nos lo sabemos de memoria. Lea conmigo. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, aleluya, gloria a Dios, como la blanca lana, hermano. Entonces, después de que el Señor confronta al pueblo que llamó Sodoma y que llamó Gomorra, después de que el Señor confronta a aquellos religiosos y moralistas, hermano, ¿qué es lo que hace el Señor? Les dice la manera correcta de vivir. Pero este versículo 18 no es una amenaza. No, hermano, hermana. Es una invitación llena de gracia. Es una invitación llena de esperanza. Venid luego, dice el profeta Isaías. Es lo que dice el Señor. Estemos a cuentas. Hermano, ese llamado, pero presta atención porque este llamado dice, venid luego. ¿Quién lo dice? Jehová. No comienza desde el hombre. Ve el amor de Dios.
No es el hombre quien comienza esta restitución, es Dios mismo. A pesar de que rechaza la religiosidad, a pesar de que, hermano, aborrece esos rituales que no nacen de un corazón cambiado, a pesar de todo ello, la gracia y misericordia de Dios se siguen manifestando. Venid luego. Es el Señor quien toma la iniciativa. Hermano, Pablo lo dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria sea a Dios. Gloria sea a nuestro Dios. El arrepentimiento no es huir de Dios, hermano, hermana, amigo. El arrepentimiento no es huir de Dios. El arrepentimiento es una respuesta al llamado de su grande misericordia. Entonces, Dios no espera que te acerques cuando todo esté correcto. ¿Sí? Porque mucha gente piensa, cuando me arregle, cuando ya todo el pastor dijo que tenía que restituir, pues voy a pedir perdón. No te esperes a tanto. No, Dios no te está buscando, hermano, no espera que nos acerquemos cuando ya todos estemos limpios. Nos llama para limpiarnos. Sí, te lo repito. Dios no nos llama o no te está llamando y que primeramente te limpies. No, Dios te llama para limpiarte Él, para limpiarnos Él. Él dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Es un llamado bien honesto, pero yo lo veo relacional. Estemos a cuentas. Es como decir, hagamos las paces. Cerremos el trato, hermano, razonemos. Es como Dios diciendo, resolvamos, estemos a cuentas, ¿no? Es como cuando sentémonos a la mesa y veamos cuánto te debo, cuánto me debes. Y aquí es, estemos a cuentas. Hermano, Dios no está minimizando el pecado, no está minimizando la situación del pueblo de Israel, tampoco lo está ocultando, lo está encarando, lo está confrontando, pero al mismo tiempo está haciendo una invitación de misericordia a enfrentar la realidad ante el pecado, a enfrentar la realidad ante la maldad, y esta realidad se llama gracia. Aunque no lo merezcamos, aunque no seamos dignos, el Señor nos quiere perdonar. Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué glorioso salmo que nos muestra el grande amor del Señor. Hermano, la reconciliación realmente comienza en nuestras vidas cuando dejamos de justificarnos. ¿Sí? Cuando dejamos de justificarnos y empezamos a ser realmente sinceros ante nuestro Dios. Es lo más glorioso. Qué hermoso dice, hermano, si vuestros pecados fueren como la grana. ¿Qué es la grana? La grana, hermano, es un pigmento, un tinte rojo muy, muy intenso y bien difícil de quitar. Sí, bien difícil de quitar, de remover de cualquier tela. Hermano, ¿qué está haciendo Dios? Dios está reconociendo que nuestro pecado, el pecado, mancha profundamente. Sí, deja marcas en nuestra vida, el pecado. ¿Qué pasa? Que deja manchas que son completamente visibles. Así como se ve la santidad, también se ve el pecado. Se ve el pecado, hermano. Pero este no puede ser removido por la ofrenda más grande que tú des. No puede ser removido por el tiempo que te pases en el santuario. No puede ser removido por la relación o la amistad que tengas con el pastor o líderes espirituales. No. La salvación no se compra con oro, con plata. No hay divisa que nos dé la salvación o la limpieza. No hay relación humana que lo logre. Hermano, dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Hermano, Jeremías 2:22 dice, aunque amontones lejía. ¿Para qué utilizan la lejía, hermanas? Para quitar el cochambre, la grasa pegada. Dice, aunque amontones lejía y jabón sobre tu cabeza, dice, tu pecado está delante de mí. No hay nada que pueda quitar el pecado. Nada, hermano, nada material, nada humano, no filosofías, no asociaciones, no grupos, no actos, no dinero. Esto no quita el pecado. Pero él dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve, serán emblanquecidos. Hermano, el pecado es serio. El pecado es real. El pecado es muy profundo, pero no es definitivo. Gloria sea a Dios. Es real, pero no definitivo. Dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y ese es el poder total del perdón.
Vea, hermano, el poder total del perdón, como la nieve, serán emblanquecidos. Porque, hermano, aquí es donde se presenta la gracia. Dios promete no disimular el pecado, no aparentarlo, no pintarlo como yo pinté mi baño. No, hermano, Él promete quitarlo. Quitar completamente el pecado. La nieve blanca y la lana blanca representan esa pureza, representan esa renovación, porque dice, vendrán a ser como blanca lana, si fueren rojos como el carmesí. Habla de una restauración total. El salmista decía, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar mis rebeliones. Los quita. El Señor quita todo pecado, toda mancha. San Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por más grande que sea el pecado, por más tremenda que sea la falta, por más criticada que sea la acción y por más controversial que sea un acto que haya ofendido no solo a Dios, sino a la familia, a los hombres, hermano, a la misma gente, a la sociedad, ese pecado puede ser perdonado por Dios. Perdonado y limpiado. Gloria sea su santo nombre. Es lo más glorioso, porque este versículo nos invita a que nosotros respondamos con fe al llamado que Dios hace, que dejemos de huir por la culpa, porque hay mucha gente que se siente culpable y a veces hasta por eso dicen, no quiero ir al templo porque me siento tan mal, pequé, ofendí. No, hermano, hermana, no. Es antes al contrario, no huyas de Dios, no te alejes de Dios, por más grande, por más intenso, por más profundo y violento que sea el pecado, Dios tiene misericordia. Gloria sea su santo nombre. Lo que tenemos que hacer es confesar con honestidad delante de Dios esa falta y confiar en el poder limpiador de la sangre de Cristo, que aunque fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, que aunque fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, ¿qué hacemos con el llamado de Isaías 1? ¿Qué vamos a hacer con este llamado, hermano? Dios ha expuesto el pecado, lo hizo. Oh, Sodoma, oh, Gomorra. Lo expuso, el Señor lo expuso, pero está ofreciendo una limpieza. Él lo está haciendo, hermano. Ha mostrado el fruto de una transformación decidida, voluntaria, cuando la gente se acerca a Dios. Por eso el mensaje no termina solamente con una promesa. Porque Él prometió, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Lo promete, pero no termina con una promesa, sino con una decisión. Así debe terminar este mensaje, con una decisión. Que nos acerquemos al Señor con arrepentimiento, que nos acerquemos al Señor con fe, hermano. Y es precisamente aquí donde concluimos parte de este mensaje. ¿Qué pasa? Dios limpia, Dios perdona, hermano, Dios restaura, pero nosotros, los humanos, los hombres, las personas, debemos de decidir. ¿Cómo te vas a ir hoy del auditorio? ¿Con tu conciencia intranquila? ¿Enojada por lo que predicó el pastor? ¿Incómodo por lo que se dijo en el mensaje? ¿Cómo te vas hoy del auditorio, hermano? Nuestra acción es que reconozcamos el pecado. Si hay pecado, que lo reconozcamos y que nos arrepintamos de él y que nos volvamos a Dios en santidad. Es lo que el Señor nos llama. La santidad no es un automejoramiento moral, no lo es. No, la santidad que este mes de febrero estamos hablando, hermano, es una transformación que solo la gracia de Dios nos puede dar. Solo la gracia de Dios la puede dar. Entonces, Dios no se conforma con una fe de apariencias. Dios no quiere cultos bonitos. No, hermano, Dios no quiere religiosidad, es lo que el Señor, o lo que la palabra nos enseña, porque a lo largo de este pasaje el Señor nos ha mostrado un camino, y es un camino bastante claro, al menos para mí fue bastante claro y al mismo tiempo bastante misericordioso. ¿Qué pasa? Que Dios rechaza la religión si no hay un corazón honesto. ¿Qué más? Que Dios llama a una limpieza, pero esta limpieza comienza desde el interior y además demanda una vida transformada, una vida cambiada que se evidencia a través del arrepentimiento genuino, del arrepentimiento real. Y finalmente vimos que el Señor sigue invitando al pecador.
Sigue invitando a las personas. Entonces, este mensaje nos recuerda que la santidad no es un maquillaje espiritual. Llévate esto en mente. La santidad no es un maquillaje espiritual. La santidad es un corazón rendido a la voluntad de Dios. La santidad no es una perfección humana. La santidad, hermano, es una dependencia de la gracia soberana de Dios. Esto es la santidad. Dios no está negando la gravedad del pecado. El pecado es grave, es muy malo, pero tampoco limita su poder para rechazar. No, el pecado que manchó profundamente, hermano, existe una gracia restauradora y benigna que puede transformar vidas completamente. Entonces, ¿estamos dispuestas, hermanas, hermanos, amigos, amigas, a responder al llamado de Dios? Nuevamente el versículo 18, por favor. ¿Cuál es el llamado de Dios? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Este es el llamado. Entonces, comienzo con nosotros, los de casa, hermano, hermana, nosotros que ya conocemos del Evangelio. Este mensaje nos llama a examinarnos con honestidad y tal vez tengas algunas prácticas espirituales, ritualistas que nada más han empobrecido y minimizado tu corazón, pero ¿has dejado quizás ciertas áreas de tu vida que no le has entregado a Dios? La invitación es que vengamos a Él. ¿Has aprendido a vivir la santidad no solamente en los cultos, sino en la calle, en la familia, en el trabajo? Es lo que debemos de considerar, porque hoy el Señor nos llama, pero no para que nos escondamos. El Señor nos muestra esta realidad, iglesia, oikos, el Señor nos muestra esto no para que nos escondamos, sino al contrario, para que nos acerquemos. El llamado es: acércate, siéntate conmigo, hagamos cuentas. El arrepentimiento no es una señal de debilidad. Y si ahorita hago un llamado y te invito, el que pases aquí al frente no es un símbolo de debilidad. No, es un símbolo de arrepentimiento, una señal de arrepentimiento del cual Dios se agrada. Y podrás decir quizá como el salmista: examíname, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y le podrás decir: renueva un espíritu recto dentro de mí. También, hermano o amigo, mejor dicho, si tú estás aquí, pero aún no le has entregado tu vida a Cristo. Para aquellos es esta palabra. Quiero ser bien honesto. Quiero hablarte con amor. Quiero hablarte con claridad. Si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, la Biblia nos dice que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos, alejados, echados fuera de la presencia de Dios. Y no hay ninguna obra buena que pueda restituir tu relación con Dios. Pero hay una buena noticia: que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario justamente para perdonar los pecados. Si tú no te has entregado al Señor, hay dos cosas con las que puedes responder a ese llamado de venir luego, dirá Jehová. Uno es el arrepentimiento. ¿Cómo que el arrepentimiento? Deja de hacer lo malo. Deja de pecar. Deja de hacer las cosas que ofenden a Dios. Tienes que hacerlo. Dos, venir al Señor con fe. Es decir, creer que la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene la capacidad de perdonar, confiar en Jesús. Entonces, dice la palabra del Señor: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados. La invitación ya es para todos, no solo para oicos, no solo para aquellos que no han entregado su vida a Cristo Jesús. Si deseas hoy reconciliarte con Dios, amigo, amiga, hermano, hermana, si tú deseas reconciliarte con Dios, si deseas comenzar una nueva vida en Cristo o volverte a Él después de haberte apartado, hoy la palabra te dice: venid luego, dice Jehová. Ponte a cuentas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, hermanas.